Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en una tarde calurosa del 25 de julio de 2026. Ahora se está levantando un poquito de viento, está pegando con las persianas. Son las 6:15 de la tarde prácticamente. Estoy con Alejandro Fábregas y Susana Brevia, que me gustaría que me dijeran de dónde está ellos y el calor tan tremendo que hace. Estamos en Valencia. Entonces aquí llevamos todo el verano que no hay quien lo aguante el calor, pero bien. Hoy parece que hace menos calor, ¿no? Hoy Menos, parece que digo, puede menos es Valencia. en los 30 altos, porque aquí hemos estado todo el rato de 40 a 43. 44 por todos lados. Y luego ahora ya se han declarado dos incendios en Valencia, con lo cual luego ¿sabes? Te aprisionan entre un calor y otro tipo de calor. Sí, la sensación térmica es tremenda. Sí. Sí. Allí en Valencia, bueno, está mi familia, estoy yo también, pero ahora estoy unos días en Cádiz que también está haciendo mucho calor por aquí. Y bueno, hoy venimos un poquito a hablar también de libros y en este contexto de desafortunado, de incendios, de calor, de mayores temperaturas por culpa de todo esto. Y venimos a hablar con Alejandro Fábregas y Susana Brevia y bueno, venimos de enhorabuena también porque ellos están embarcados en una trilogía que es, bueno, que el primer título de ella es Entre el amor y las sombras y me gustaría, bueno, que os pusierais un poquito de acuerdo, a ver, os miréis de vez en cuando, así una mirada de complicidad, que vosotros os conocéis desde hace un montón de años y os Hombre, vayáis a ver, turnando a la hora de contestarme. de Entonces, ¿cómo, acuerdo. cómo empieza a gestarse esto de entre el amor y las sombras? Porque cada uno tenéis una carrera paralela. Susana es más creadora o escritora de ensayos de autoayuda y Alejandro, pues bueno, es más escritor, dramaturgo. Y bueno, cómo, un poquito también, que conozcamos también a las personas que hay detrás de esos libros, cómo os conocisteis y cómo os planteáis crear una trilogía, entiendo que es romántica por el nombre, ¿no? A cuatro manos. Es, Bueno, eh, yo tenía muchos escritos y había hecho bastantes cosas. Tenía registrado obras de teatro y tal, pero no había publicado. Era que una vez lo había hecho, me sentía satisfecho en plan de lo dejo aquí en el cajón, que ya lo he registrado. Y haces otra y lo dejo aquí en el cajón, que ya lo he registrado. Y también tenía escrito cosas de la niñez, cosas que no estaban ni completadas ni nada, sino que eran como pues artículos sueltos o ensayos sueltos, pero dentro de una misma idea, ¿no? Pero lo tenía ahí suelto. Y bueno, y nosotros teníamos una academia de arte dramático y también de modelaje en Valencia. Y claro, ahí pues quieras que no, estás un poco en el hervidero de las ideas y de qué estás haciendo, qué estás escribiendo. En esa época, o sea, a principio de la primera década de los 2000 ya nos decían los alumnos, dice, "Oh, deberíais escribir un libro, porque contábamos anécdotas y me pasó esto y en un viaje no sé qué, yo di tumbos por medio mundo, Susana por otro medio, y decíamos, sí, sí, vale, ya lo haremos, pero nada. Y ahora hace poco, en el 2024, cumplimos 50 años de casados. y una de las alumnas, que es escritora y editora y todo esto, me dijo, yo quiero escribir vuestra vida. Y le dijimos, a ver si la escribimos algún día, la vamos a escribir nosotros para que sea verdaderamente personal y tú, y bueno, ella es la que lo ha editado, pero lo hemos escrito nosotros. Y bueno, y todo el mundo, ay, pero es que tenéis tantas anécdotas, porque claro, hemos dado muchos tomos. O sea, como te dije, bueno, yo nací en Cuba, en la Revolución, y bueno, soy exiliada, me fui a Venezuela, viví en Venezuela unos tiempos, me fui a Miami, viví en Miami y ahora estoy aquí en España. O sea, que hemos dado bastantes tumbos y no me podía nunca imaginar que me iba a casar con un español. ¿Vale? Él también salió de Cuba y los No, dos, de cubano, no de Cuba, de España. de España. Dio la casualidad que cuando empezamos a escribir el libro, nos dimos cuenta que sí que llevamos unas vidas paralelas, ¿no? Porque los dos salimos de nuestro país a los 9 años, ¿sabes? Porque tenemos la misma edad, con lo Sí, cual lo que nos pasó exactamente. era a la misma Sí, nos edad. llevamos un mes solamente. Y todo fue así. Cuando hubo cambios, que el cambio de colegio para ir a la bachillerato, yo también tuve un cambio en esa. O sea, todos los cambios que tuvimos a lo largo de nuestra vida coincidían.
Y eso fueron curiosidades que fueron surgiendo al escribirlo. Era prácticamente un cambio por país visitado, porque a lo mejor en mi caso nos quedábamos 1 o 2 años y entonces de pronto pegamos el salto a otro donde yo arrancaba, entre comillas, de cero. O sea, mis estudios seguían pues la pauta normal, ibas aprobando, ibas Pero adelantando. Pero claro, yo siempre he comentado muchas veces. Digo, yo no tengo ese amigo de toda la vida porque no te has movido a la ciudad y es el que fuiste a infantil, a primaria, a esto, y es con uno que es casi como un hermano. O eso nunca lo he tenido, porque cuando ya más o menos disfrutabas de una amistad, ¡pum! ahora Otro ha país. estado en México, ha estado en Texas, ha estado en Roma, se ha movido por muchos sitios. Lo único es la educación siempre fue en inglés, entonces pues eso le ayudó. Y nada, en Miami nos conocimos en la universidad por casualidad. Él estaba perdido por un pasillo. Sí. Ella me llevaba un semestre o algo así de ventaja. Entonces, bueno, eso tampoco lo sabía cuando la encontré. Lo que pasa que o sea, había así a lo lejos una chica que venía muy atractiva y O aprovechando sea de que que Alejandro te pasaba los apuntes, vamos. Te sacaba un semestre de ventaja y te pasaba los apuntes, No, pero Alejandro. los apuntes me los pasaba él. yo se los pasaba, pero claro, Más ella era de empresariales, la carrera, y yo de literatura. Creo que aquí es filosofía y letras. Sí. Entonces, en Estados Unidos sí que puedes optar por algunas electivas, que le llaman, que puedes sacarlas de cualquier otra facultad si te interesa, no tiene que ser de la tuya. Entonces, ella se apuntó a la clase de ciencias políticas, porque me gustaba el profe. pero le gustaba el profe, ¿sabes? Y yo iba a la clase de ciencias políticas como un más a más a mi diplomatura o licenciatura de literatura. Entonces yo precisamente iba a esa clase, que claro, como no estaba en el meollo de los de literatura, digo, a ver cómo voy por aquí, iba por el pasillo, la vi de lejos y dije, esta chica tan guapa le voy a preguntar, que estoy perdido tal, y claro, eso, en la novela lo puedes ver al principio, oye, y perdona, es que estoy un poco perdido, ¿dónde está la clase de ciencias políticas? Ah, el doctor Abello, digo, sí, precisamente esa, dice, pues mira, Sí. si vienes conmigo, porque yo también voy para allá. Y ahí empezamos a hablar. Oye, claro, yo tenía mi acento, nunca he perdido mi acento español, ¿no? Entonces ella, Me claro, hacía mucha en Miami, gracia. pues dice, pero ¿tú dónde eres? Tal? Y así empiezas, ah, y tú, no sé Y qué, a y contar nos empezamos de amigos, a sí. contar nuestras historias, lo que te acabamos de contar así resumido, pues yo estuve aquí, luego allá, luego pegué este salto, lo contamos entre los dos. Y es una fórmula también que utilizamos de De flashback, flashbacks. Mm. ¿vale? En vez de hacer el típico flashback, capítulo tal, era un día lluvioso en Barcelona y yo tenía 10 años. Hablábamos No, la nos lo conversación, hablábamos. ¿Y tú por qué fuiste allá? Digo, ah, pues no lo sé, por mis padres, tal. Y vas dando todos los la datos información. de todo el periplo. Sí. Pero lo que no te ha contado es que él después, como lo ven tanto hablando conmigo, los amigos le hacen una apuesta a que no me ligan. Porque como yo trabajaba entonces en la televisión, pues yo pasaba de todos los de la universidad porque todos eran unos moscones que iban detrás mío para decir que habían salido conmigo, ¿sabes? Y yo no le hacía caso a nadie. Y dijeron, yo te veo mucho con Susana hablando por los pasillos, dice, pero a que tú no consigues una cita con ella para el sábado. Y entonces se preparó ahí todo para venir Sí, aquí a dice, me lo habían puesto tan mal, porque claro, nosotros ya llevábamos rato viéndonos, pero nos veíamos como compañeros. sí, en la Y nos universidad, en la contábamos clase. cosas y ella se reía de cosas que yo decía y yo me quedaba sorprendido de experiencias de ella. Repasábamos tal, las notas del examen de política, de ciencias políticas, te lo iba a decir en inglés, political science, de ciencias políticas y había como un compañerismo. Claro, a mí me ven mucho con ella y dicen, sí, mucho ahí, dice, pero No consigues nada, ¿no? era como para Tú, decir, tú, los demás Alejandro, hemos... tú eres, como se suele decir, un pagafanta, te decían tus colegas, ¿no? Y Exacto, pues, no... hoy en día dirían eso, sí, sí, hoy en día sí. Pero no para hacer, pero o sea, acepté la cita cuando me invitó, Sí, digo, bueno, cuando me lo pusieron tan mal, yo digo, bueno, seguramente le diré esto, ella dirá que no, porque claro, con su programa, entonces yo le tenía, primero le diré A, luego B y C, y por ahí tiene que entrar. Entonces yo todo Tú llevabas ahí todo preparadito, apuntadito. sí, yo lo iba apuntadito, y entonces ella entra en lo que era la sala de estudio de los alumnos de la universidad, que como, es común, no importa qué facultad eres, y yo estaba ahí con mis notas, entonces ella aparece, hola, ¿qué tal? Que no sé qué tal.
Y hablando del examen de ciencias políticas, yo de pronto digo, oye, por cierto, ¿sabes? Como quien no quiere la cosa. Por cierto, que hay una fiesta, un party el sábado y tal, por si quieres venir. Así. Y ella me dice, ah, vale. Y ve que Y yo digo, no, es que, ¿cómo? Que ah, vale. Digo, pues mira, me ha fulminado el guión, ¿no? sí. Y ahí empieza nuestra relación. Lo que pasa es que la novela entra después en la parte oscura que se llaman Las Sombras, ¿vale? Es los años 70, época hippie, época de drogas, de todo esto. Y bueno, pues él entra en el movimiento hippie, manifestaciones, un reivindicativo, bueno, y se ve envuelto en todo este mundo, ¿vale? Y esas son 50 las... años juntos, 50 años Sí, lo que hablábamos que dan para mucho. Además, vosotros sois jóvenes, que además que, o sea, que es decir, a mí el otro día hablando con un amigo, yo iba a hacer ahora, dentro de 5 años, más o menos 25, ¿no? Con mi mujer, porque yo me casé en el 2006, nos conocíamos de antes, pero nos casamos en el 2006. Entonces me decía, ¿tú te volverías a casar otra vez? Y digo, hombre, ¿por qué no? Si estoy felizmente casado, ¿por qué no? Vosotros Claro. os casaríais de nuevo para ya tendréis esa, bueno, y tendréis hicimos las casi bodas, ese hicimos segundo las libro bodas, estará ya Claro. publicado. Sí. hicimos las bodas de oro, ¿eh? Sí, de hecho, cuando nos propusieron la chica que es editora, yo os escribo el libro, fue en nuestra renovación de votos, nueva boda, lo que sea, de 50 años, donde vinieron nuestros hijos, que ya tienen 40, y vino pues un montón de gente, alumnos y alumnas que hemos De todas tenido, partes del amigos de mundo. todo. Aquello se llenó y además fue una boda muy bonita porque dije, hay que ir vestido de rock. De la época de los años 70. Entonces la gente venía vestido de hippie o Que yo vestido le de tuve que rock. decir al cura, le dije, mira, va a venir mucha gente vestida así un poco rara, lo que sea, tú no te preocupes, que vendrán respetuosamente, pero es que yo he dicho tal. Dice, ah, bueno, digo, y si quiere, le dije, puede venir luego a la fiesta. Dice, pues me lo pensaré, voy a ver si encuentro unos pantalones acampanados para ir. Sí. Digo, mientras más, Pero eso mientras más- fue nuestra renovación de votos, fue Y como, vinieron gente de Bueno, una Estados, boda. de Estados Unidos, de Italia, de Francia, bueno, de norte de Bueno, y os España. casasteis por primera vez, ¿dónde? Y por segunda vez, ¿dónde? Ah, bueno, por primera y por segunda en Miami. ¿En A los Miami os casasteis las 25, dos veces? la a los primera, 22. a los 22 años, para no esperar a los 25, porque es cuando estuvimos ahí de visita, y en Sí. en la misma iglesia que hicimos la primera boda. Y ahora Anda, qué bonito. a los 50. Y vinieron 100 personas. Yo puse un anuncio en WhatsApp que dije, vamos a celebrar las bodas de oro. Y yo dije, una fiesta en casa, ¿sabes? Los amigos, vamos como mucho. Y al final eran 100 personas. Hicimos esto, es una fiesta de los años 70 con un equipo, un equipo que tocaba música de nuestra época, que los que tocaban tenían 75 años, con hamburguesa, pizza, o sea, como si hubiera sido una fiesta, nada de formal. Una boda de juventud al final, porque Claro, Exactamente. claro. el Pues, alma al final vuestra es joven. Es decir, pues sí, no pues se sí, puede. Y ahora habéis cumplido de alguna manera un sueño juntos con esta trilogía que está a punto de salir, el segundo libro. sí. Pero Susana, tú que habías escrito un poco más ensayo, porque Alejandro era más escritor y dramaturgo de lo que es ficción, ¿no? ¿Tú cómo te ves cuando empiezas a escribir con Alejandro? ¿Te tienes que adaptar un poco al método? Porque conoceros muy bien ayuda, obviamente, pero también de A vez ver, en ha habido cuando puede haber un poquito de fricción. no hay ficción en este libro, ¿eh? O sea, Fricción. fricción, Fricción. hay decir, porque ficción, mucha gente cree que hay ficción, pero fue una recopilación. Yo tengo guardadas todas las cartas hasta el primer regalo que me hizo de novia. O sea que imagínate, tú tengo O un sea que baúl. vosotros contáis realmente vuestra Lo vida. que, Sí, y sí, cuando salen las cartas, son las verdaderas son cartas. las cartas copiadas tal, que yo le dije a la editora, si la carta tiene un error, no lo toques. De la carta de Porque un tal como jovencito. está escrita es en ese momento. Que yo cometí un error al enviar la carta, lo dejas. Es mi error de joven, por decirlo así. Sí, el primer libro es mucho más juvenil, o sea, vamos a decirlo así, porque claro, era el amorcito ese que tienes de joven, ¿no? Ahora el segundo libro que estamos escribiendo hay una madurez, más madurez, o sea, la vida te ¿Y la qué tomas sería? de... 25 años después, Susana, más o menos el segundo. No, No. el segundo es 5 años después. Lo que pasa es Ah, que aquí el caballero acaba en prisión un mes después de casado.
Y Tú has los, tenido una vida, Alejandro, entretenida, ¿no? Bastante, y bastante. una sentencia de 60 años. Pero eso no se cumple, obviamente. Eso lo veréis porque en la novela, claro. Claro, es Eso que sí, estamos sí, ahí sí. en unos spoilers ahí Esto es semi. cuidadito. Yo al principio, No, no es spoiler porque la gente quiere saber por qué fue, claro. cómo Claro, salió. claro. Ahí no vamos a entrar. Ahí no No, ahí vamos a no, entrar. no, ahí no vamos a Ahí no entrar. vamos. No, porque la gente nos ve ahora y tal y dice, bueno, eso lo pone aquí en el primer libro, no sé qué pasa, es un cliffhanger. Sí, la dejamos en un cliffhanger. No sé lo que pasa, claro, pero puede pensar, pero bueno, ellos están aquí, o sea que Bueno, el que nos conoce, pero el que nos conoce lee la novela y no sabe los personajes que les pasa después, ¿no? Porque se queda en un cliffhanger, como que no se sabe a dónde sigue. ¿Y ha Pero bueno, resultado difícil escribir la historia o ha sido... Porque claro, de alguna manera escribir un libro siempre es duro. Entonces, sí. que haya sido de vuestras vidas una especie de ficción autobiográfica, ¿lo ha hecho más fácil? Por un lado, quizás lo ha hecho, sí, lo ha hecho. porque los personajes son son reales, ¿no? Tú Lo, no te los lo que ha tienes hecho que... más fácil es la recopilación de datos, la puesta en blanco y negro de los párrafos que describen cosas que las conocemos, bueno, porque tenemos la memoria de lo que ha sucedido. Con lo cual, si Sí, los estuviésemos ya diálogos. desmemorizados, diría, no sé qué voy a escribir aquí porque se me ha ido. No, no se nos ha ido y eso ha sido lo fácil. Y luego en el libro, en cuanto a memorias, yo diría que hay dos factores. Hay el factor bonito y el factor triste. Y el factor triste, pues que con la edad que tienes, pues piensas, pues qué mala cabeza, qué mala pata, que esto, que Dios mío. O sea, lo evalúas de otra manera que cuando pasa, que a lo mejor es más dramático, pero no lo estás evaluando igual. Los ratos bonitos es pues los ratos de romanticismo, de amor, de decir tonterías por allá. Yo jugaba en el equipo de fútbol de la universidad, ella me venía a ver a los partidos, todo eso es lo bonito. Lo malo es lo que pasa y lo que ella sufre y tal, que lo vuelves a recordar. Son de esas cosas que dicen, yo lo había metido, lo había aparcado, lo tenía en una carpeta, no, pues lo he vuelto a abrir. Y ¿Fútbol? Cuando entonces, hablamos de fútbol, ¿hablas de soccer? sí, Sí, sí. soccer. Hombre, no, del otro me hubieran hecho chicharra, aunque llevase Es que casco. ya el soccer en aquella época estaba allí en Miami, se Sí, porque hay jugaba en muchos Miami. Sí, latinos. no, no como ahora que Miami tiene un equipo cuyo capitán es Messi. O sea, pero entonces sí que había, porque habían latinos, habían hispanos en las universidades, también en las secundarias, los high school, y sí que era parte de la educación física, pues ya tenías que aprender a jugar baloncesto, fútbol americano y también soccer. Ah, Pero Susana, la comunidad cubana es muy amplia en Miami también. Es una ciudad bilingüe ¿cómo oficial. cómo era Alejandro y su equipo jugando al fútbol? ¿Eran buenos? ¿O tenía buena planta Alejandro de joven y jugaba bien o no? Para mí sí, en aquella época sí. Pero de todas maneras, el futbolista de los años 70, el futbolista de 2024, incluso esto lo hemos hablado con futbolistas profesionales, no tiene nada que ver. O sea, ahora tienen una formación física y una capacidad que no lo tenía nadie de esos antiguos. O sea, Ha evolucionado mucho. Yo además, yo soy bajito. Entonces, o sea, es como cuando ves a Messi en un equipo de esto y ves a un tío ahí pequeño driblando a todos y tal y cual. A mí me gustaba mucho quedarme la pelota. El entrenador me llamaba el jugador Coca-Cola, no sé por qué. Porque siempre era que yo, pero pasa, ¿no? Es que había uno libre, ¿no? Yo tenía que meter el gol. Era un poquito chupón, como se suele Un decir. poquito chupón, sí. claro, entonces en la novela salen conflictos sociales, conflictos, pues eso, de familia, conflictos por ser de inmigración, pues Ujú. salen muchas capas que hoy en día también son realidad, ¿sabes? Entonces, aunque es un libro que sucedió en los años 70, hoy en día es actualidad todos esos problemas igual de la inmigración, de la sociedad, de, de drogas, de todo esto sigue siendo igual. Claro, porque hablamos del 1976 prácticamente, es decir, 70, Bueno, 71. 71. 71, o sea que ya tú pudiste formar parte de esas protestas
anti-Vietnam, ¿no? En los últimos Sí, sí, coletazos de la había guerra. ante Vietnam. y con Llevaban él. unos cuantos años todavía, hasta 75, que la guerra de Vietnam Sí, duró 20 años. hubo Ahí es hubo donde una, se... una, hubo una super protesta en Miami, pero gigantesca y tal, porque creo que había venido Nixon a una convención política del Partido Republicano y bueno, y se inundaron las calles de protestantes, no, que eso suena a religión, de gente que protestaba. Claro, vosotros vivisteis todo eso, vivisteis toda la etapa esta de los conflictos sociales, también un poco de lo que es un conflicto también cuando había los conflictos de razas y demás en los Estados Sí, Unidos, que siempre, claro, que eso era, entre comillas, la última etapa también, ¿no? Los conflictos Yo raciales y viví todo. lo sí. que llamaban busing, que era que llevaran los blancos al barrio de negros y los negros al barrio de blancos. También lo Para que contamos. cada uno intercambiase también la escuela. Y se llamaba busing, que viene de autobús, Busing. porque claro, te llevaban en autobús a ese barrio para que te integrases en esa escuela y de allá sacaban algunos y te los llevaban aquí para que se integrasen. Entonces, claro, al principio era un poco conflictivo porque tú no estás habituado. Por mucho que digas, sí, sí, qué guay, vamos a ser Los todos blancos iguales. éramos minoría en el barrio de negros y los negros eran minoría en el barrio de los blancos, Porque tú ¿no? vivías, Susana, en un barrio de negros, ¿no? Entiendo, ¿no? No, yo en blanco. Blancos. Vale, vale, Blanco. vale, vale, vale. Es que, vale, entonces el busing viene un poquito casi de de Sparks, ¿no? De Rosa Sparks, ¿no? Es decir, se hace el bus, eso crea un poquito también de... Eso fue Es con decir, Kennedy, eso fue con la época de Kennedy, que también permitió, por ejemplo, en mi época, los negros no se podían sentar en un autobús. Si entraba un negro, un blanco se tenía que levantar. Un negro se tenía que levantar, pero se entraba un blanco y darle el asiento siempre a un blanco. No podían. En la época de Kennedy, él sí. pasó todo de leyes interraciales, ¿no? O sea, porque antes de eso pues una persona de otra raza, o una raza negra, no podía comprar, ni alquilar, ni vivir en el barrio donde vivían blancos. No podía beber agua donde bebían blancos, en un bebedero público, Ni baños. ni ir a los baños de donde iban los blancos. O sea, que había un problema racial increíble en esa época. Entonces, o sea, vivimos una sociedad muy revuelta, ¿no? De alguna forma. Todo eso se ¿Hemos fue. mejorado en ese aspecto? ¿Eh? ¿Hemos mejorado? ¿Eh? Porque claro, vosotros podéis contarme lo que pasaba hace 50 años en un lugar en el que se hacía busing, que yo desconocía ese concepto. ¿Hemos mejorado en ese aspecto? ¿Hay menos racismo en ese Hombre, a aspecto? ver, Hay menos porque, o sea, lo, tener un presidente de raza negra es todo un logro, si lo quieres ver como un logro. El tener alcaldes, senadores, congresistas de raza negra es todo. Y a nadie se preocupa no, como allá les gusta llamarse, que es hoy día, porque han cambiado de nombre varias veces, hoy día son afroamericanos, ¿ok? Nadie se preocupa de si vamos al baño juntos, si vas a beber de la misma fuente que voy a beber yo no, luego. y lo estás viendo en las Si has películas. comprado una casa al lado mío y eres mi vecino, pues muy bien, a lo mejor hasta me prestas la cortadora de césped, no pasa nada. Sí, ahora no, no. Lo que pasa que políticamente, pero lo veo, yo creo que por todo el mundo hay una confrontación de ideas o de nosotros somos los buenos y vosotros los malos. Y haga lo mismo el que esté del otro lado. Yo creo que hasta que nuestra generación no muera, por decirlo así, que es el que vivió el problema racial, la nueva generación, mis hijos no lo han vivido. Entonces, bueno, que más o menos tú tendrás la edad de mis hijos. Pues entonces, esa nueva, ya tus hijos ni idea de eso, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque ya están viendo las películas, los programas, los matrimonios en las películas son muchas veces interracial, o sea, a veces son blancos con una persona de otra raza, sea negro, sea indio, sea chino, sabes, ya el problema de que te cases con otra raza no tiene ningún problema. Nosotros en nuestra época, pues como él viene de una clase social alta y yo era un inmigrante, pues hubo un problema de aceptación ahí De incluso clase, de no, clase, no de ya raza. ni siquiera de raza, solo de clase, ¿sabes? Y La bueno, mayoría de las veces puede ser que sea más de clase que de raza, incluso, porque Bueno, o si sea, eres a ver, de otra raza, pero tiene dinerito, ya es diferente, ¿no? puede ser, pero puede bueno, ser. en Bueno, nuestro la caso, yo, cuestión, vosotros he ahondado un poquito en este tema porque, claro, porque entiendo que lo presentaréis también en vuestra obra, ¿no? Todo este trasfondo social, político y lo que es Cuba.
lo que es Sí. Miami, Sí. lo que es Valencia, todos los No, lugares por los no, no que llegamos a viajaron. Valencia. no, El primer libro se queda en Miami. se queda allá. Ajá. Hasta que hay el cliffhanger que dices, ¿y ahora qué pasa? Se queda allá. Y ya viene el segundo, que es el que, ¿cuándo tiene el segundo? ¿Cuándo lo tendréis acabado y Yo, listo Pues para yo quiero, esperamos que para septiembre. Ah, pues es buena fecha. ¿Y lo presentaréis en Valencia? supongo. Sí. Haremos todos los pasos adecuados de registro, ISBN, etcétera, y luego pues vendrá Bueno, la presentaciones. presentación. Ya hemos hecho bastantes presentaciones en distintos ayuntamientos. Y bueno, tengo dos pendientes para noviembre del primer libro, pero bueno, ya si tengo el segundo, podemos presentar los dos. Muy bien, muy Lo que, bien. Entonces, lo que tú preguntabas antes, solo para hacer un pequeño inciso, sobre si hemos reflejado el conflicto social y todo eso, sí, pero no como algo que tú presentas Sino como- y explicas, está pasando esto, sino que tú lo vas a ver en función de que nosotros contamos, si tú atraviesas una calle o un túnel y dices, esto está lleno de humo y la calle está muy mal cuidada, yo no me meto con el cuidador, solo te digo mi opinión, o sea, mi experiencia. Y tú de sí, ahí dices, que juzgue el lector, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Que Exacto, saque sus exacto. propias Sí, eso es lo que conclusiones. las reseñas que tenemos lo que dice, ¿no? Que los protagonistas ni juzgan ni solamente te cuentan lo que vivieron y tú juzgas. Mejor, ¿no? Ujú. sí, yo creo que sí, porque al fin y al cabo es Eso una es el historia que, juego, ¿no? Eso es el pacto no firmado entre autor y lector, ¿no? Que yo saque mis Claro, propias conclusiones de lo que vosotros me estáis claro, sí, contando, ¿no? claro, yo creo claro. que siempre es mejor. Más que porque sí es casi, no es una biografía, autobiografía, pero sí, es una biografía novelada. O sea, está Ajá. novelado, pero está toda basada en hechos reales. O sea, hay gente que, claro, hay cosas como, hay fotos en el libro, hay fotos en el libro para poder demostrar también que es verdad lo que hay dentro, ¿no? Porque, claro, por ejemplo, cuando yo cuento que mi vida artística, pues claro, muchas personas podrán pensar que lo pones como glamour, ¿no? Entonces, claro, hemos puesto recortes de prensa, cosas así, para que la gente vea que sí, ese personaje existió. Eso está al final del libro, que hay fotos de todo lo que hemos hablado, porque también nos dimos cuenta de que habrá gente, y hoy día tú te puedes ir a buscar quizás una reseña o un artículo o una información sobre una empresa, una persona, una academia de estudios como la que Susana tenía en Miami de modelos, y yo me di cuenta que cuando no lo encuentras, no es que no sea mentira, sino que cuando no lo encuentras te dice tanto Google como esto que al no estar digitalizado Y en esa época no existía no lo esto. puede Exacto. encontrar. ¿Sabes? Porque un chico dice, oh, es que yo te busqué, yo tengo un nombre como artista, ¿no? Artístico. Te busqué y no te encontré. Y dije, bueno, pero es que en esa época no había ni Facebook, ni había Google, ni había nada. Entonces, por eso he puesto la foto del periódico, digo, porque, bueno, claro, igual hoy en día como todo se puede falsificar, da lo mismo, pero yo te garantizo que todo lo que hay en el libro es verdad. Sí, sí, no, Claro que no, si no, pues, ¿qué necesidad tenéis de mentir y decir que es verdad, no. ¿no? O sea, no No, porque tendría, no el tendría que te mucho sentido. conoce, no, el que te conoce sabe que estás contando la mentira, pero bueno. Claro, claro. No, pero está muy bien, además. Es decir, vosotros, ¿ha habido un momento en el que, contando la historia, habéis llegado a la conclusión de que a lo mejor uno no recordaba o otro recordaba mejor que otro algún momento y habéis dicho, ah, no, sí, fue así? No, no creo que no. Lo único que puede que haya momentos que estén más destacados en nuestra mente, aunque sean muy lejanos, como momentos de mi infancia que yo he descrito cómo vivía en Barcelona y hablando hasta de muebles, de tal y porque me han quedado y posiblemente a lo mejor te olvides de a qué clase fui después de esto. No, yo iba a esa, ¿sabes? O O sea, sea que también habláis de la infancia vuestra. Sí, 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 claro, porque claro. al Es hablar decir, que dice, contáis dos vidas, vamos, prácticamente, y una vida juntos. Sí, sí, porque tienen 500 y pico de páginas el libro, ¿eh? O sea, 520 o algo así, ¿no? Sí. sí. Entonces, o sea que, y eso que lo queríamos resumir, pero ya hay un momento que no podíamos resumirlo tanto.
porque pasaron mucho, hemos vivido muchas cosas. Él, desde los 9 años, cuando salió de España, dejó de ver a su padre, porque su madre lo rapta y lo saca del país, porque era la época de Franco, que no existía el divorcio. Entonces ella se lo lleva porque ella no tiene derecho a la patria potestad porque no existía el divorcio. Entonces él deja de ver a su padre, es otro drama que sale en la novela. El Claro, drama de no tener entonces, padre. al suceder eso, ella también quiere saber cómo era mi infancia, un poco, cómo te pasó. Y yo, claro, a ella, Y tú se una la niña, cuentas en el libro. claro, y yo Y se por la eso cuento. sale en el Pues libro. me acuerdo que yo, mi hermano y esto, y cuento travesuras y cosas así. Y ella, una niña de 9 años, en medio de la revolución, tiros por aquí y tal y cual, también le digo, ¿y tú qué? ¿Y tú en medio de eso qué hacías? En plan curioso, y claro, y ella te cuenta, pues mire, vamos por aquí, no sé qué, mi padre trabajaba, que si Manzanillo, Cienfuegos, La Habana, Vuelta, Es que nosotros vivimos ¿sabes? en la toma, cuando la revolución, vivíamos, no sé si conoces la historia, pero la Sierra Maestra, que es donde luchaban los revolucionarios, vivíamos No, no, justo, mi no, padre, yo no lo conozco, pero si lo conociera me gustaría que lo contaras, porque quiero que todo el mundo lo conozca. lo cuento desde los ojos de una niña de 9 años. Por eso digo, no juzgo, o sea, yo cuento lo que a mí me impresionó, lo que yo viví, lo que yo sufrí, lo cuento desde una niña, no desde la mujer de ahora, sino desde la niña, los recuerdos de la niña de 9 años, ¿sabes? Y lo Entonces, revives en ti, ¿no? Cuando lo vas exacto. contando, los vas reviviendo y sientes esos Claro, claro, miedos y claro, sientes claro, sí, 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 esos sí. momentos, ¿no? Sí. Y Después y una cuento la pregunta un victoria poquito de más. Fidel, cuando él gana también la cuento, o sea, fue una victoria para todo el pueblo, recogíamos, ellos entraron en la ciudad tirando cartuchos al aire, la revolución, y cuento todo, yo pues todo feliz, hemos ganado la revolución porque teníamos un dictador en Cuba. O sea que cuento todo, no cuento que la parte como si yo fuera anti, no cuento todo, como te digo, desde los ojos de la niña de 9 años que lo vivió. Claro, que la niña que lo vivió y que después se tuvo que marchar, ¿no? Entiendo, porque si acabaste en Miami. Pasa que no quiero hacer spoiler, porque claro, No, no no, te no quiero hagas hacer. spoiler, no hagas spoiler, simplemente es un Eh, detalle porque, claro, sí, me es tuve que evidente, marchar, ¿no? pero por eso te digo que estábamos Pero a favor de, no estaba a favor contemos de la por qué. revolución, o sea, nosotros estábamos a favor de la revolución, sin embargo, tuvimos que marchar, tal como tú lo dices. Muy bien. Vosotros, una pregunta un poquito más personal que viene al caso. ¿Tenéis nietos? Sí, Sí. Qué bonito, ¿no? Dejarle este legado a los nietos que puedan leerlo, ¿no? Fue la idea principal de contar esto, aparte de que te lo habían pedido porque pues les parecía que era muy interesante y enriquecedor nuestras experiencias, también fue como un legado para nuestros hijos y nietos, porque, tus hijos y tus nietos te conocen de una manera que tampoco es lo que hay en el libro. Digo, estos otras personas y otras experiencias que siguen siendo tus abuelos, tus padres, pero que no lo hemos compartido ni lo compartimos todos los días y a lo mejor estaba en un cajón y ahora está en el libro y ese es el legado. igual que todas esas cartas, a lo mejor el día que pasemos en otra vida, la caja que tengo con todas las cartas coge y la tiran a la basura, pues ahora quedan en un libro escrito. No, 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 no lo creo, ¿eh? Después de lo que estáis contando, esto es maravilloso. Es decir, mira, yo entrevistamos en un programa, en un podcast a mi abuela, que falleció hace un par de años, con 103 años, ¿no? Y nos contaba lo de la guerra de civil, cómo lo vivió ella de pequeña, ¿no? Y era maravilloso porque digo yo, hombre, esta mujer, o sea, yo escribiendo y tal y cual, y no me he sentado con ella. Fíjate, si soy tonto a veces, ¿no? Somos un poquito de no sentarte y decir, voy a escribir una historia sobre lo que me tiene que contar ella. Quise dejarlo en un podcast porque, a fin de cuentas, quería que quedara su impronta, ¿no? Y quedara un poco ahí su Sí. huella digital o radiofónica de cómo vivió su vida, ¿no? Era un homenaje a las madres ese programa y quisimos hacerlo con mi abuela, ¿no? Una mujer luchadora, era el Día de la Mujer también. Entonces creo que bueno, que lo que estáis haciendo vosotros para los nietos, os preguntan vuestros nietos, bueno, ¿y qué va Ellos a quieren, pasar? Y tal, o aún no, o son demasiado pequeños. a ver, yo creo que este libro no lo deberían de leer aún. Todavía tienen 10 años. Tienen 10 años, pero hay cosas creo que Son pequeños. no, creo que hay cosas que no entenderían, sobre todo la parte Claro. cruda que te hemos contado, no entiende el abuelo qué hacía ahí, ¿no? ¿Qué pasó? O sea, no lo Claro. iban a entender.
Entonces no creo que es el momento todavía para que puedan leer el libro. O sea, eso se lo conté ya a mi hijo, no creo que es el momento para que lo lean, pero ellos lo Sí, querían porque leer. si con 17, 18 años ya puede empezar a Sí, o adentrarse un poquito No, más en la 16. lectura. o igual antes, porque yo tengo un poemario que he Sí, publicado y algunos de los poemas, pues mi nieta se interesaba en decir, ¿y el Abu ha escrito esto? Como diciendo, pues qué no, bonito. escucha. Quiere decir que sí que hay un interés y una cierta comprensión, pero una cosa es un poema romántico que le gusta a la niña, aunque tenga 10 años, y otra cosa es las sombras La de este historia, libro. sí. Pero así Hablemos, todo, al colegio, a la profe, la tutora, le llevaron un libro, y de madre mía, cuando lo lea la tutora, pero bueno, le llevaron un libro de regalo a la tutora. Mi abuela ha escrito pero un eso es libro, muy me propio, dice, eso está muy bien, ¿no? Eso está me muy bien. dice, bueno, y el director de colegio y la directora también compraron uno, digo, madre mía, cuando lo lean. No, pero no han juzgado. Ah, dice, quiero leer el segundo, o sea, que quiere decir que no han juzgado. Porque claro, Que hay les Hay mucho, gustó, cuentas les gustó. un pasado así un poco oscuro, ¿no? Como hay dice. mucha gente que también, o sea, bueno, mucha no, pero gente desde la editora, la gente involucrada, los que saben que lo estamos escribiendo como amigos y amigas, han dicho que si no nos da un poco Yuyu. de yuyu, decir, tener que, porque los personajes sois vosotros, no os habéis inventado los personajes con vuestra historia, porque no es ficción, sino que sois vosotros. Digo, pues mira, con la edad que tenemos, ni vamos a echar currículums, porque estamos jubilados, para que esto, esperando que el que me va a entrevistar no haya leído el libro. Y lo que cuenta ya prescrito, ¿no, Alejandro? Que Ya, los 60 años eso ya prescrito, ya no van a venir a sí, por ti, ya lo fue No, contar. me no se imagino. escapó, ya no se escapó. No. Quería preguntarte, Alejandro, háblame un poquito ya, porque tú tienes una carrera de escritor un poquito más dilatada, ¿no? Que la de Susana. Querría que me hablaras un poquito, que nos enfocáramos un poquito en tu carrera literaria. ¿Cómo empiezas a escribir? ¿Cuántos libros has escrito? Y cómo llegamos a escribir a cuatro manos con Susana. Bueno, yo empecé a escribir prácticamente poesías. Con 16 años, más o menos, creo, 15, 16, me dio por escribir poesías, en principio románticas, pero también ya había una especie de contenido de, digamos, queja social, de lo que tú estás viendo que pasa, que no estás, pero en formato poesía. Luego también, entonces tengo ese poemario, tengo un libro de ensayos y artículos que se llama Rozando el plenilunio, sobre la misma idea que puedo, más o menos que yo estaba reflejando en las poesías, pero menos romántica, mucho más el tema de desde mis propias locuras mentales hasta quejas de que si la guerra, que si tal, de que si quien nos envía a esta guerra y tal, pero se queda sentado en un despacho porque no quiere morir, todas cosas que ibas viendo. Entonces tengo un libro de todo lo que he ido guardando de estas experiencias y que he ido escribiendo a lo largo de los años. Eh, Claro. y luego tengo aparte dos obras de teatro registradas. Una de ellas hizo un poco de circuito por Valencia porque se representó. Y, y luego pues tengo, Susana sabía que a mí me gustaba escribir y ella también dentro de su carrera y los puestos que ha tenido a nivel empresarial en empresas, pues iba escribiendo las que te ha contado antes. Los dos sabíamos que podíamos escribir cada uno, digamos, en su campo. Y cuando llegamos al ¿por qué no escribís y por qué no escribís? Cuando al final casi oficialmente dijimos entre nosotros dos, pues vamos a hacerlo, pues fue con la celebración de los 50 años y sabíamos que de entrada que lo podíamos hacer, más o menos. No sabíamos si bien o mal, pero lo podíamos hacer. Y entonces, pues fue empezar a buscar lo que teníamos. Susana es mucho más diestra con las redes y con el ordenador. Y yo decía, ahora no sé, me acuerdo si esto lo he puesto a doble espacio y tal. Decía, trae para acá. Tuc, 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 tuc. Y lo arreglaba todo. Ahora, las redes de Instagram que estamos llevando, yo tengo una de escritor, está la del propio libro, pues también las lleva ella. Entonces, sí que sabemos que juntos podíamos hacerlo. Tienes 3 libros en concurso ahora. Tres Y bueno, novelas. tengo 3 libros en concurso. 3 novelas.
Entonces no Muy es bien. tan... ¿Y el teatro? Sí, El sí, teatro sí, ahora termina, como perdona. será, ahora no estamos representando ninguna, pero sí que los queremos publicar porque habrá gente que quiera comprar, porque lo que está dicho él escribía y lo guardaba en un cajón, pero no publicaba nada. Entonces, Casi, casi yo era mi propio público. escribía para Hombre, Yo sí. los... Alejandro, que llegue muy, muy tarde, ¿no? Cuando nos vayamos, pero no quieras publicar título póstumo, chiquillo. Tú publica ahora que lo vives, Sí, ¿no? ¿no? ¿O qué? Ya. Vale. Claro, claro. No, de Lo que, hecho, lo que bueno, te quería preguntar era si el teatro tenía un componente social, porque conociéndote yo creo que sí, ¿no? Tendrá algún sí, componente social, ¿no? Seguro. sí, sí. Era- ¿Y Tengo de una qué obra que se tratan llama... tus obras de Mira, teatro? la primera por encima se llama Hamlet.com. Y es una Ajá. obra donde hay cuatro actores. Al principio iban a haber más, pero luego había problemas de presupuesto, porque cada actor iba por el escenario con la sombra, que venía a ser su Ujú. interior, pero la sombra tenía sus líneas, tenía sus... Entonces, bueno, estos personajes son cuatro actores de teatro que están ensayando una obra que es Hamlet. Pero yo la llamé .com porque tenía que ver con comunicación en ese momento, porque cada uno de ellos tiene un secreto y siendo tan amigos y tan íntimos no se lo han contado. Con lo cual hay pequeños fallos, marrones, etcétera, que no lo entienden de ninguno, cada uno de ellos, porque no se lo ha explicado ellos a ellos mismos, a sus amigos. Y cómo la Entonces, comunicación puede crear roces y problemas simplemente porque te callas las cosas, porque a veces las hablas y son mucho más simples que lo que tú te has hecho aquí en la cabeza, que te haces unos marrones tú solo que no hay quien te aclares, ¿no? Entonces la obra trata de eso. Entonces sucede eso, que cuando al final de la obra el desenlace está ahí, ¿no? En que de pronto se enteran de todo pero ¿cómo es posible que hayamos estado así, ¿no? Muy bien, Entonces, muy bien. entonces las líneas que yo le di a los personajes, que evidentemente son Hamlet, Gertrudis, Ofelia y Claudio, también no son, no es que están, o sea, ellos no están directamente citando la obra de Hamlet, sino que también va por en medio la crítica social, Y que en boca de cada uno. ahí Entonces, Claudio, pues es el gran empresario, el gran poderoso que se burla. Ofelia es la joven que podía ser universitaria, que es muy idealista, que cree. Gertrudis es una modelo, es una entre alguien que quiere vivir en la sombra o a la luz del éxito, pero para eso necesita el dinero de Claudio. Y evidentemente Hamlet es el que lo critica todo desde el punto de vista social. Y la otra obra se llama Valentinos y la hice pensando, si tú eres de Valencia, tiene que ver con la moda. Y la hice pensando en Montesinos. Entonces es cómo las modelos y cómo en ese mundo y hay muchas maneras de ser sí, puta. hay una frase que le puse en boca de una de las modelos que se quiere cargar a la otra que le dice hay muchas maneras de ser puta. Y entonces viene en todo eso. Valentinos entra siempre en escenas y tal, pero es como si entrase un semidios flotando diciendo todo de cosas que pueden algunas llevar cierta verdad, pero cínica, o sea, como él dándose cuenta e inclusive hasta tirándote por los suelos como persona, pero desde las alturas, con lo cual la persona pues o no se entera o no se quiere enterar. Y luego Ujú. entre el propio mundo, entre las modelos, pues unos piques y unos odios y unas cosas para poder llegar hacia arriba a costa de lo que sea. Y luego estaban los representantes de las agencias de modelos, pues que querían todo el pastel para ellos. Entonces es un poco de entrar en escena todos con el cuchillo a mano a ver quién mata a quién. Ajá, muy bien. A ver, hablamos de estudias fuera, en la Universidad de Miami, conoces al amor de tu vida, escribes poesía, la publicas, teatro, lo publicas, representas las obras en teatros, escribes ficción. ¿A ti te queda algún sueño por cumplir, Alejandro, literariamente hablando o vitalmente hablando? Hombre, literalmente, pues no sé, pues me gustaría seguir escribiendo y escribir, pues
bastantes cosas, pero que estuviesen bien. Pero todo eso también depende de la inspiración. O sea, no es que yo espere que alguien me dé un encargo y por favor escríbeme esto. Que todo puede suceder en este mundo, pero lo mío es más ver de pronto recibir una inspiración, empezar a verla en tu mente y decidir que la quieres darle cuerpo físico. Y entonces empiezas a escribir, aunque sea a trozos o aunque sea de pronto una inspiración tan fuerte que vas de carrerilla. Como gran sueño no es que espere que me den ningún premio ni nada, o sea, me gusta escribir. Entonces poder escribir, me gusta leer mucho. Yo con los sueños es como, pues, digo, perdón, con los libros, es como si fuese estar dentro de un sueño o en una realidad donde hoy día sería la virtual, pero en la mía es la lectura de los libros que hace que yo me vaya por esas páginas con los autores. De hecho, tengo libros que he leído que tienen su propia banda sonora porque está en función de lo que yo estaba escuchando cuando leía el libro. Muy bien. Y Que Susana, una biblioteca tiene de más de 20.000 libros, dice así. No, 20.000. no. claro, está la Biblioteca. cosa como para acabárselo, hace falta unas cuantas de vida. 20.000 libros, madre No, mía. 20.000 No, 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 Eh, hombre, pero que tendrás 5. unos 2.000. No, yo diría que cuando hicimos las cajas, que es Sí, una biblioteca bastante grande, ¿eh? Pero sí. bueno, da igual, tiene muchísimos libros, bueno, una tiene barbaridad. muchísimos libros, que también es importante valorar. Tiene una La, la- biblioteca, la biblioteca es el garaje lo que era el garaje de la casa es la biblioteca, o sea, y están todas las paredes llenas, o sea que hay del suelo al techo, o sea que hay a lo mucho. mejor hay más de los que pensamos, que la mente a veces es Los voy difícil, a, los voy a contar, es difícil ubicar, ahora me he puesto un ubicar reto a contar. conocimiento. Sí. Te quería preguntar, Susana, ¿para cuándo esos libros de autoayuda, esos ensayos, esas publicaciones un poquito más tuyas? No sé, eso no, ni me lo he cuestionado, la verdad. Si te digo la verdad, los tengo ¿Pero hay escritos ganas ya. o hay motivación, hay ganas, hay ilusión o tú te prefieres mantener con tu ficción y con, de No, momento, con... ahora tenemos el objetivo de acabar la trilogía, ¿vale? También por muchas razones, por la edad que tenemos, para acabar lo que hemos empezado. Pero si después que acabamos la trilogía se tuerce, pues sí que sacaré los libros que tengo, los actualizo, porque hay que actualizarlo, evidentemente, los limpio y se pueden publicar. Muy bien, pues vamos, entonces ya tenéis, claro, vosotros no tenéis que pensar en los libros que continúan, pero sí que tenéis pensado más o menos si la primera parte se desarrolla en los años 70 hemos dicho, la segunda 5 años después, ¿tenéis pensado la tercera parte Es dónde en empezaría y hasta Sí, Valencia. dónde puntuaría? La segunda es en España cuando llegamos y Barcelona, ¿vale? Y la Ujú. tercera es en Valencia. O sea, ya un poquito más estabiliza vuestra vida actual, ¿no? sí. Sí, pero sí, sí. Me pasa que esa está más todavía En realidad, pañales. Valencia es el periodo más largo de Sí. nuestras Lo que pasa vidas es que es una vida más de un sitio monótona. donde hemos Sí. vivido. Pero Es el periodo más largo, porque yo llegué a Valencia, llegamos en el 81 sí. Pero es que y esa ha sido nuestra última ciudad. pero es un periodo más monótono también porque es donde ya se te establece la vida, donde ya es una rutina casi de ir a trabajar, de venir. Entonces, lo interesante de la novela es los picos, ¿no? Por decirlo así. Seguir buscando el amor y las sombras. Eso es Sí. lo que os quería preguntar también, porque el amor lo conocemos todos, ¿no? Pero que se puede saber un poquito qué ocultan esas sombras dentro de lo que es el título y por qué ese título en concreto. La sombra ya te dijimos que era la prisión. Y el amor y las sombras en la prisión, no en concreto, de la historia, ¿no? Sí. Sí. Vale, perfecto. Entonces, Y ese es el entonces ahora, título ¿qué te lleva a esas sombras y cómo sales de esas sombras? Es lo que y tienen la que buscar en el trilogía libro. entiendo yo que mantendrá el título. ¿Cómo se llamará el segundo libro, por ejemplo? No, no, la trilogía se llama Entre el El amor amor y y la las sombra. sombras, toda la trilogía. Toda la trilogía. El primer O sea, libro es segunda parte y el, tercera pri- parte, ¿no? sí, no, el primer libro tiene un subtítulo propio que es Destinos Ah, vale. Cruzados, Vale. que es los Y el destinos segundo, cruzados. ¿se puede saber cuál Sí, será el segundo el título? segundo lo hemos puesto Entre la esperanza
No me acuerdo si Espera, le has puesto eso, ¿no? espera, espera. Tenemos una página web, ¿eh? Donde ya están anunciados. O sea que Ah, vale, habla un poquito de la página web, ¿vale? Perfecto. se llama ¿Dónde podemos encontraros? Alejandro Fábregas, se llama la página web. Escritor. No, Alejandro Fábregas. Ah. A Vale, ver. Alejandro Fábregas, ahí es donde podemos encontraros, aparte de las redes, entiendo, ¿no? Y hay premios que él se ha llevado, podéis bajar siempre poesías. O sea, la- alejandrofabregasescayola.com. Vale, ¿la has visto? perfecto. ¿Vale? ¿La has encontrado? Sí, 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 sí. Además, una página bastante currada. ¿Esta que la Sí. llevas tú, Susana? No, esta me la he hecho. Ah, mira, aquí está. Entre la esperanza y el silencio, pero sí ya tenemos las portadas y todo. Ah, Y esto lo está que es fenomenal. y resurgir desde el silencio, Esa es la la tercera. tercera, en Valencia. Y ya explica también lo que son las tres, ¿vale? Puedes bajarte gratuitamente, aquí como puedes ver. Tenemos el libro de la poesía. Tenemos un relato que fue premiado de él. Es que a él no le gusta hablar de él, por eso hablo yo como por los codos. Muy bien. Tenemos la de Valentinos que te habló, ¿vale? Me Valentino encanta la portada. es el flamboyán. No sé si estás viendo la página web, pero es muy bonita. Sí, El sí, los premios flamboyán. también, awards, también Sí, aquí. Awards. Y después tenemos La vida que viaja adentro. Y Ajá. bueno, pues tenemos fotos La actuales, posibilidad de hablar tenemos con... fotos de nosotros, de Sí, verdad. la posibilidad de hablar con vosotros si quieren adquirir algún libro. También estáis en redes sociales, ¿no? En Y hay fotos Instagram, que reales de conocido la a época, hay Alejandro. fotos reales de la época. O sea, que Muy está bien. más o menos, Pues creo que bien montado. en Home. Eh, Está muy bien montado, sí. Muy tenemos bien montado. tuvimos una carta de amor que fue premiada y aquí la pueden bajar si quieren. Tenemos una poesía que fue premiada, dos poesías que fueron premiadas que también las pueden bajar y el relato corto. Y ahora Muy tengo bien, tres, tenemos. Sí. tengo tres en concurso, que es el Flamboyant, la de Valentinos, que es la obra de teatro, y otra tercera que ahora no me acuerdo Sí, cuál es, que esas para septiembre ya estarán, ya habrá habido el fallo, y entonces las podré coger y publicar, porque mientras, Yo como todo tengo lo una que que... se llama aquí Flamboyant, ¿puede ser que se Sí, llama? esa la tengo, eso es un árbol típico de Cuba, tiene que ver con una historia muy bonita. Eh, las que tengo en concurso son inéditas, porque es lo que te piden, con lo cual quiere decir que hasta que no haya un fallo y yo las retire, bueno, he ganado, no he ganado, lo que sea, y ahora las publico. Entonces tendré más publicadas porque tengo tres ahí. Bueno, y para acabar, lo que sí me gustaría es que cuando hable uno, el otro se tape los oídos, imaginémoslo, ¿vale? Y cuando hable el otro se tape los oídos, ¿vale? Entonces, un consejo primero que me conteste Susana, porque acaba de terminar Alejandro, un consejo para una recomendación para aquellas personas, Susana, tú tápate los oídos, Alejandro, ¿Ah, sí? eh, eh, que, que empiecen, pues, que quieran escribir una obra a cuatro manos, no, es broma, desde el punto de vista que quieran escribir una obra a cuatro manos y que a vosotros dos os haya servido, o que tú creas desde tu punto de vista que os haya servido para que esa obra salga adelante, porque claro, escribir a una obra a cuatro manos necesita una fortaleza importante. Entonces, esas personas que quieran escribir una obra parecida a la vuestra, después de haber tanto tiempo pasado juntos y quieran hacerse un homenaje y escribir una autobiografía, qué le dirías tú para que ellos les sea más fácil? A ver, nosotros lo que hicimos fue que cada uno escribió por su parte cositas. Tenía casi 400 capítulos, o sea, era una locura aquello. Y después era como un puzzle. Tú sabes, él leía las cosas y yo le añadía lo que me parecía. Yo leía cosas, lo repasábamos y íbamos corrigiendo. Y era como un puzzle. Cuando ya hicimos, y esto no lo vamos a contar literalmente, ¿verdad? Sí, no, no, no creo. Creo que aquí habría que poner, y sobre todo, escuchar mucho el uno al otro para saber, para poder compenetrar lo que estás haciendo, porque si no hay escucha, no hay comunicación, por lo mismo que hablábamos antes, pues es como una lucha de quién tiene el protagonismo, ¿no? En la novela. Y de alguna forma la persona que tenga o no tenga el protagonismo, aunque aquí hay dos protagonistas claramente, eso lo decidirá el lector con el personaje que se identifique. No, no lo define tampoco la novela, lo define el que lee. Si el que lee se identifica conmigo, se identifica con Alex. Entonces, esa persona pensará que este personaje, pues
hacer una evolución guay y yo quisiera ser así o no, o ese personaje es O esto. con los dos. O con los Sí, dos. o con Claro. los dos, pero vaya, yo decir que no hay que luchar por yo quiero salir más o quiero salir menos. Yo creo que no va de eso, va de compenetrar No las va de dos historias. protagonismo, no va de egos, No, para mí no. va No. de escribir juntos. Sí, sí, y de escucharte y Y muchas cosas Alejandro, hemos ¿tú qué cambiado. te gustaría añadir algo o algo diferente o cómo lo ves? Bueno, lo que ha dicho ella de escuchar es totalmente cierto. Lo de los egos también, porque puede haber un problema cuando alguien quiere decir, no, pero yo he aportado más líneas y esto es más mío. O sea, que esa lucha no tiene por qué existir, porque es la historia de dos personas y además dos personas que son pareja, que están casados, con lo cual, pues es un 50-50, van al 50, lo que sea. Y, y yo diría que lo bueno de escribir a cuatro manos también es que es recordar todo lo que has hecho en caso de que sea como autobiografía. Si es una ficción, es simplemente que cada uno aporte, que cada uno pueda, digamos, dialogar con el otro para decir esto está bien, esto está mal, y luego cuando hay que limpiar, pues limpiar con la misma equidistancia. De que yo voy a quitar esto y si lo que quito es suyo, no quiere decir, pues ahora yo quito lo tuyo, no. O sea, estar de acuerdo en lo que uno quita o en lo que uno Podría añade. pasar, podría pasar. Sí. Hombre, Oiga, ¿y por qué quitas todo lo mío? sí, no, Hamlet.com lo escribiste con Remey y Yo, esa experiencia la sí, viviste la más. experiencia que tuve con el Hamlet.com, que fue muy, muy divertida, es que la persona que lo iba a dirigir, que ha trabajado en Italia con Faccio y tal, Remey Barrio, era la directora, iba a ser la directora, con lo cual yo estaba escribiendo y poniendo diálogos y tal, entonces ella pasaba y decía, no, porque tú no crees que este debería, porque ella veía la escena y la dirección del personaje, y yo le estaba metiendo un diálogo por todos lados. Entonces ella tal, un día hasta le tiré así un colgador que había por ahí de las modelos, porque estábamos hablando de si uno de los personajes estaría o no estaría con esta cara en la cama de un hospital o no. Y entonces nos reímos mucho porque nos dimos cuenta que hablábamos del personaje, Fede, como si fuese uno más de nosotros, no como un personaje. Ya estaba allí, ya Fede Ya estaba estaba allí. allí, ya estaba allí. Pero lo bueno es Perfecto. que, aunque discrepases, sí que llegabas a acordar, pues buenamente, sí que llegabas a acordar porque entendías la lógica de algo, los dos. En cierta manera, Ujú. porque cada uno aportaba diferente. No era a cuatro manos, era a dos, pero era a dos Sí, mentes. pero había una corrección o una tutorización, una mentorización para la dirección, ¿no? Sí, Para que cuadrara también en escena, ¿no? Con lo cual Claro. necesitaba también ella, pues, de alguna manera colaborar, ¿no? En ese proyecto. claro, La pregunta es, vosotros 50 años juntos, bueno, 50 que serán algunos más, ¿no? Pero ahí habrá momentos muy buenos y momentos no tan buenos, obviamente. La cuestión es, el hecho de haber escrito esta obra ha fortalecido aún más vuestra relación. A ver, yo cuando cumplimos los 50 años de casados, hicimos las bodas de oro, yo me sentí tan ilusionada como la primera. Yo sé, vaya, los matrimonios que se mantienen porque se mantienen, yo creo que no lo he entendido nunca, pero porque pienso que como soy una mujer bastante independiente, que si dejara de quererle, pues esto ya se habría acabado. Ya no es ni por hijos, ni por nietos, ni por nadie, simplemente porque nos amamos. Simplemente eso. exacto. Qué bonito. Alejandro, saca a tu yo poeta y a tu yo de ese que conquistó a... Porque esto me parece, se te está poniendo la cosa difícil, ¿eh? Con lo que ha dicho Susana, ¿eh? Saca ese yo de los 20 años que le invito a la fiesta, Bastante, porque terminamos, ¿eh? La entrevista. O sea que dile algo a la altura, ¿eh? bastante difícil, sí. Pero en ese sentido tienes razón. Al escribir esto, al escribir este libro, es como si hubiéramos vuelto a ser novios, como si hubiéramos vuelto a, a regalarnos miradas, a regalarnos sonrisas, a regalarnos cosas que no había y a sufrir conjuntamente como lo sufrimos, aunque ya estás en una situación más tranquila, las sombras. O sea, fue como revivir todo y revivirlo de otra manera, pero con la misma ilusión, pero con otro entendimiento.
pero con la misma ilusión de tener a tu pareja después de 50 años, de poder, pues, ciertas miraditas cuando escribías, sobre todo la parte romántica, etcétera. Y eso es algo pues que te enriquece, te llena de alegría porque ves que hay, que hay un fondo. Sí. Perfecto. Pues yo me alegro un montón y bueno, como se suele decir en los memes y demás, a mí me gustaría que mi mujer me mirara dentro cuando hagamos 50 años como Susana te miraba a ti ahora cuando estabas hablando. O sea, es Sí, hermosísimo, me ha encantado poder hablar con vosotros. Muchísimas gracias por haberme iluminado ese camino que espero recorrer en mi relación con mi esposa y muchísimas gracias por habernos dado esas claves de poder seguir juntos, de escribir una obra juntos, de hacer algo tan maravilloso como un proyecto juntos después de estar 50 años unidos. Y nada, que un besito a vosotros, a vuestras familias y a todas aquellas personas que se han acercado a vuestra obra. Y gracias. muchísimas gracias por estar aquí y os dejo un momento para despediros y decir algo más sobre eso, ¿no? Sobre vuestra obra y sobre vosotros, lo que queráis. Bueno, sobre todo gracias a ti por tu espacio y espero que todos aquellos que nos hayan estado escuchando pues hayan sacado alguna consecuencia interesante o positiva para ellos y que les haya ayudado a pensar que hay cosas que sí son posibles. Yo lo que quería decir a la gente que poca gente ya cree en el amor, o sea, esto de ver 25 años casado como tú, y hay pocos de esto. Yo siempre digo que más vale malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Todos los tenemos errores, todos tenemos defectos y tenemos que aprender a pasar página, no sacar trapos sucios continuamente porque con eso no se avanza. Se tiene que saber pasar página y para mí, para que un matrimonio dure lo que ha durado este, es saber pasar página y comprender cuál es el trasfondo de esas personas. Todos tenemos heridas de niñez, todos tenemos traumas y entonces hay que saber conocerlos para ayudar a esa persona y no juzgar continuamente. Si siempre estamos juzgando, no vamos a ningún sitio. Eso es lo que yo voy a decir a los que me escuchan. Susana, es que abrirías otra hora de entrevistas con lo que acabas de decir. Es decir, Me así que meto en mi yo, autoayuda, ¿no? es que no puede ser, no puede ser, no te puedo dejar hablar la última, porque si no sigo. Nada, muchísimas gracias. Pasemos página, A ti. aprendamos a pasar página, ayudemos a la persona que está a nuestro lado a pasar página, que seguro que si le ayudamos a pasar página y estamos en los momentos más difíciles a su lado, como dice Susana, todo será mucho mejor para los dos. Muchísimas gracias, Gracias Alejandro, a ti. muchísimas gracias, Susana, y hasta la próxima. Hasta la próxima.